buenas tardes, más o menos a todas y a todos. Voy a utilizar un poco esta pantalla para permitir de seguirme mejor por, no sé si es suficiente, a pesar de ser en Cataluña, puedo seguir un poco catalán, pero no tanto para discutirlo o ni menos para hablarlos. Dos cosas quisiera anticipar en el desarrollo antes de desarrollar mi charla. La primera, que ha sido efectivamente para mí una muy linda oportunidad de participar en esta preparación desde el IJO, con muchos mails a esta preparación de estos trabajos de los grupos, por eso que ha sido como un experimento separado en doble ciego, para saber si había una coincidencia, si no tanto en los conceptos específicos, sino por lo menos en las direcciones de un pensamiento, en esta, digamos, tentativa de vincular lo que parece normal, es decir, hay una relación entre salud mental o falta o caída de salud mental y crisis, y todos dicen sí. Pero como siempre las cosas tan obvias ponen sospechas, es decir, que cuando uno dice es así, puede ser que es una excusa para decir debe ser así. De manera que es un poco como decir que la crisis es su responsabilidad, ustedes son enfermos mentales y por eso la crisis sencillamente le obliga a denunciarse como enfermo mental. Son frágiles y la crisis descubre que ustedes son frágiles. O de otro lado, que la crisis se manifiesta en tanta manera para darle idea que es algo de muy serio, tan serio que puede provocar también enfermedades, un poco como la gripe, que de vez en cuando se manifiesta para multiplicar vacunas, mucho más que para documentar que hay un riesgo de gripe. Ahora, el problema que se ha puesto en la preparación de esta charla ha sido de averiguar un poco cómo no vincular automáticamente estos dos términos que me han dado. Es cierto que hay una crisis, todos lo sabemos, sobre todo los que la sufren más, mucho menos los que examinan la crisis, y eso ya es una diferencia importante. El otro lado de saber si eso es algo que efectivamente puede transformarse, así como se ha dicho en la primera charla, en una oportunidad y cómo para psiquiatría, con una pregunta, que si la crisis ataca a la sociedad y las personas, así como se dice en el título de mi charla, se trata de saber si cuando se habla de salud mental, se habla de salud mental o se habla de salud de una sociedad, y que salud mental puede efectivamente entrar de protagonista en esta discusión si se ve directamente un rol protagónico y no solamente de víctima de salud mental dentro de este proceso de una salida que todos esperamos de la crisis, que pero en ese momento, así como el grupo de trabajo ha bien subrayado, no es principalmente una crisis económica, sino que es una crisis de civilización. Si es así, que es evidente, es algo de muy distinto, si hay una crisis de civilización o una crisis económica, o si la crisis económica es de hecho una herramienta para producir una crisis de civilización y por eso para cambiar las reglas del juego. Y eso es importante porque, del punto de vista de metodología también para intervención en estos proyectos, todos estos términos son un poco como determinantes de lo que podría ser una entrada directamente de los servicios de psiquiatría o de salud mental en el escenario de la crisis, no solamente para ayudar víctimas, sino para proponer modelos o escenarios para salir o resistir o de toda manera interpretar. Y por eso he dividido mi charla en tres partes. La primera, que es casi obligatoria, aunque quizás sea un poco repetitiva, pero ya las palabras van a ser distintas, que es un cuadro de referencia y que
Es un cuadro de referencia con algunos puntos, no va a ser excesivamente largo. La segunda parte va a ser una discusión o una propuesta de mirada a la psiquiatría como un modelo de lectura de la crisis, o quizás una mirada que ponga en evidencia que lo que ha pasado en psiquiatría en los últimos años, tantos, yo soy bastante viejo para haber empezado mi trabajo en los antidepresivos, nosotros éramos, Juan Ramón lo conoce bien, los primeros a medir los antidepresivos tricíclicos en la sangre de los pacientes en los años 70, que era algo de muy biológico y que pero efectivamente ha podido demostrar que efectivamente la depresión muy raramente tiene que ver con la biología. Era necesario también medir eso para pasar después a la reforma psiquiátrica y sigo trabajando en la psiquiatría sobre todo con redes de servicios psiquiátricos y redes de médicos de cabecera o médicos de familia con los cuales hemos terminado recién un trabajo sobre depresión en Italia con 2.000 pacientes, 300 médicos para saber qué es depresión al final en la práctica diaria. Bueno, ¿cuál es el cuadro de referencia? Y lo paso rápidamente. El primero es algo que pienso todos coincidimos en el constatar. Los datos sobre crisis son los datos que menos necesitan ser multiplicados. Hay un exceso de datos sobre crisis. Cada día, después de años, los datos sobre la crisis, que sean los datos del spread, del todo eso, sobre todo en Italia y en España, son los datos que son más frecuentes que no los datos meteos. Es decir, en la mañana te dicen dónde estamos con todos esos indicadores y todos confirman que la crisis está bien clara. De vez en cuando algunos políticos dicen se sale y otros dicen no se sale, se empeora. Es una alfabetización a la dependencia de datos que no se pueden controlar. Es decir, eso es una de las características más importantes. La crisis es un modelo de diagnóstico donde el diagnóstico significa una condena a la enfermedad y no es una razón para hacerse cargo de la enfermedad. La crisis es algo que viene desde afuera, no se controla, existe, tú eres un enfermo, alguien va a decidir que algo va a pasar. En ese modelo es un perfecto modelo diagnóstico de la psiquiatría o de la neurología. La ciencia que no saben exactamente cuál es su modelo de intervención. Y de hecho, es interesante, esta mañana Juan Ramón Laporte me muestra en la pantalla de la televisión el índice del New England, el último, y hay un artículo que no hemos leído, yo no lo he leído, no sé, Juan Ramón no tiene el tiempo, pero ya el título estaba perfecto. Es decir, que era un ensayo de la psicoterapia en los sobrevivientes de la guerra en el Congo. Ahora, si uno de lejos conoce algo de lo que ha pasado en el Congo en los últimos 40 años, el Tribunal de los Pueblos se había interesado de eso en el año 1980, cuando ya había los primeros signos del genocidio, se puede imaginar cuál es efectivamente el interés dramático de experimentar psicoterapia en una selección de pacientes sobrevividos, no se sabe cómo, a una guerra que no es evidentemente una enfermedad mental. Es un poco como introducir el concepto que al final en la crisis se trata de ampliar una categoría que es del post-traumatic stress disorders, que es la enfermedad que sigue todas las guerras, que sean económicas, que sean guerras, que sean guerras familiares, es decir. Y ese es un problema importante por el hecho que evidentemente cuando se mencionaba esta mañana y ahora lo han dicho también, lo ha repetido, el problema es que la crisis es un concepto antes que una realidad y que este concepto necesita, como todos los conceptos, ser repetido de maneras diferentes
para transformarse en un lenguaje común, no especializado. La crisis se documenta con modelos económicos muy especializados de economistas matemáticos, pero es una de las palabras más comunes que se utiliza. Todos utilizan la crisis, sin saber qué. Si uno de nosotros nos dice cuáles son los indicadores más fiables de la crisis, es interesante por ello que al final el Fondo Monetario Internacional, algunos días atrás, ha descubierto que los artículos que habían formado los modelos de proyección de la crisis eran artículos que habían sido involuntariamente falsificados. Habían equivocado los programas de la computadora en un programa que no era tan difícil como un alineamiento del Excel. Es decir, que él lo ha descubierto un estudiante de economía que estaba haciendo su tesis doctoral. Lo descubren y bueno, dice, bueno, ha sido un error. Nada más, que ha creado años de crisis. Y han descubierto de recién también que para Europa, algunos de los estudiantes de la universidad de donde viene, antes de todo, el ex primer ministro italiano Monti y ahora que son alumnos de Draghi, que es el jefe de la Banca Europea, que ya es un liberal casi de izquierda en comparación, pero ellos también han publicado un otro artículo que Krugman ha dicho, mira, ¿quién ha publicado este artículo? Que no tiene sentido desde el punto de vista de la modelización matemática. Y Krugman es el premio Nobel de la economía, que algo sabe de los modelos económicos de proyección. De manera que el problema es que frente, y termino sobre eso, pero sobre todo para dar la idea, si nosotros nos encontramos con algo que hemos introducido como un pensamiento, un lenguaje, una mirada acrítica, nosotros todos nos definimos como personas en tiempo de crisis, en escenarios de crisis, en personas que tienen que hacer diagnóstico de enfermos de crisis, sin saber de qué se habla. Y uno puede decir que exactamente como salud mental. Nadie sabe qué es, pero todos somos competentes en salud mental. El problema es importante porque eso no ocurre sencillamente de un rato. De hecho, hay un largo camino de alfabetización a esta aceptación de lo que ahora se llama crisis. Si usted toma, si trabaja en salud pública en los años 90, el Banco Mundial, que es interesante, se ha tomado la preocupación de redefinir las enfermedades. El Banco Mundial, ¿por qué? Bueno, han decidido que las enfermedades pertenecían al Banco Mundial. Han escrito libros sobre eso y al final han producido, aliándose al final con la Organización Mundial de la Salud, un otro libro grande donde se describe exactamente como el DSM-5 que se está publicando o que han publicado recién, donde todas las enfermedades no se traducen más en enfermedades que tienen que ver con personas. No, las personas desaparecen. El Global Burden of Disease son enfermedades. Lo que es importante de las enfermedades es el costo de la enfermedad. Las enfermedades se transforman paulatinamente en variables económicas. Eso es algo que recién en el 2010, en tiempo de crisis, han descubierto que era importante redefinir el costo de las enfermedades, evidentemente en tiempo de crisis. Y han reeditado eso, cambiando y descubriendo de nuevo que las proyecciones del 96 no eran buenas. Han descubierto, por ejemplo, que los datos que se recogían en el Congo eran menos fiables de los datos que se recogían en Estados Unidos o aún en Italia, España, que no era una gran descubierta, evidentemente. Es difícil descubrir datos en países de guerra. La alfabetización se ha traducido en varias, y todos hemos pasado en todo eso, en la economía y siempre con estrategias que eran un poco mezcladas en los diferentes niveles de la sociedad. Se ha traducido la economía
en Shock Economy, es el título de un libro muy importante, famoso, de Naomi Klein, una joven canadiense, que ha puesto en evidencia de una manera clara que la economía se acostumbraba a imponer medidas en países en desarrollo en ese momento, México y otros, que tenían que entrar en el libre mercado, en el libre comercio, de cambiar rápidamente lo que era toda la parte de los equilibrios económicos para provocar cambios estructurales. Frente a una crisis económica es más fácil declarar un estado de sitio, como en tiempo de guerra, y se modifican las estructuras o la ley de la sociedad. En Italia recién la utilización de crisis por parte de un economista como Monti ha sido de imponer bajo la presión europea un cambio constitucional, así como en otros países. Es decir, cambias las reglas. Otro ejemplo era el regreso de la guerra. En los años 90, el problema, ¿por qué es importante eso? Porque la crisis necesita cancelar el principio de los derechos humanos como realidad o categoría de referencia inviolable. El hecho de reintroducir la guerra, que era la prohibición máxima a nivel de la Declaración Universal de Derechos Humanos, por el hecho que todos los conflictos, de no importa cuál tipo, tenían que solucionarse con mediaciones de paz, de repente la guerra se introduce como guerra que era suficiente calificar con adjetivos distintos para que terminara por ser guerra. La guerra humanitaria no es más guerra. La guerra por la seguridad no es más guerra. La guerra económica no es más guerra. Es decir, hay una alfabetización, no quiero insistir excesivamente, pero si uno ve después los lenguajes que se han utilizado para la gripe suina, eran lenguajes de guerra, parecía que todos estaban amenazados de muerte por todos los lados, la vacuna estaba, desarrollaban medicamentos, de repente, milagros. Después descubren que quizás la gripe suina no ha existido, o ha existido como entidad que es cierta, biológica que puede ser, no se sabe de dónde viene o se sabe de dónde viene, y pero al final ha producido ganancias increíbles, una shock economy en los estados que han comprado vacunas, Italia, Alemania, han creado procesos de todo tipo, y pero para dar la idea que este concepto de una globalización de la emergencia, la gripe suina ha sido una escuela perfecta, por eso que todos estaban involucrados. Argentina, que estaba lleno de una crisis económica, ha tenido que comprar vacunas y medicamentos antigripales que se quedan ahora y están obligados a prescribirlos ahora para consumir los medicamentos, no por el hecho que la gripe suina existe, pero son antivíricos y le dan a todo lo que tiene un riesgo de virus. Es decir, que este camino, y termino, es importante por el hecho que al final nos acostumbran todos a ver que los índices económicos, una vez que se transforman en números, así como se dice, ¿cuántos son los medicamentos antidepresivos que se consumen? Tantos. Significa que hay depresión. Uno podría decir, significa que los que venden antidepresivos son más poderosos, que es una realidad mucho más real. Pero si uno se acostumbra a pensar siempre que hay enfermedades, el medicamento es un índice de patología y en ese sentido se identifican los datos, como mencionaba allá, que describen como algo que puede explicar, mientras la descripción muchas veces, de hecho, es algo que oculta y sustituye la realidad. Los índices de la crisis económica, spread, todas las cosas que nos dicen y que se modifican de un día a otro, que significa que alguien es suficiente que ponga una intervención para cambiar las cosas y la realidad, evidentemente, no puede pasar de un día a otro. Italia que dice, hoy está en crisis, mañana se reúne una comisión y dice, Italia no está más en crisis. La gente está en crisis, no hay problema, pero frente a las proyecciones que se hacen para no sé cuándo, la crisis desaparece. Es interesante el último, por lo que voy a tener, por eso que
es interesante que ahora nosotros, los PIGS, Italia, Portugal, España, Grecia, recibimos ahora lo que años atrás se recibían solamente por parte de los low income countries, de los países en desarrollo. Ahora, el Fondo Monetario o la Europa, no importa quién, nos da la receta para la crisis. La crisis es una enfermedad, nos dan las recetas. Pero es algo más importante que se publica. Se dice que de hecho hay deben reconocerse en el mundo profesionales que tienen el poder de poner nombres y diagnósticos a los otros. Nosotros podemos transformarnos en PIGS, todos los países del Mediterráneo, que es evidentemente algo de bastante simbólico en el acrónimo, y pero lo repiten. El término PIGS ha entrado entre los términos económicos, es un modelo de país, y somos tantos PIGS que Finlandia se ha dicho, mira, yo acepto de votar favorablemente a la Grecia si puedo comprar el Partenón de Atenas. Es decir, los términos de valor se modifican, así como cuando en Italia Berlusconi, para no quedarse, decía que se podía vender el Colosseo. Es decir, el problema es que cuando uno transforma todo eso, evidentemente los términos de referencia se modifican. ¿Cuáles son las metodologías que, paso rápidamente, si no, cuáles son las metodologías y los endpoints o los criterios de evaluación de estas intervenciones de alfabetización? El primero, el más importante, evidentemente, garantizar que las personas desaparezcan físicamente, así como en la estrategia de los militares argentinos. Si las personas desaparecen, nadie puede hablar de derecho. El derecho pertenece a las personas, no hay derechos inviolables de las cosas de los mercados. Las cosas del mercado pertenecen a otro orden. De hecho, la Corte Penal Internacional, aprobada en el 98, decide formalmente, para anticipar lo que estaba preparándose, que todos los crímenes económicos no pueden ser objeto de juicio internacional. Punto. Lo que pasa a las personas no existen, son efectos indeseables de variables que pertenecen a otro orden. Los ejercicios de antes eran ejercicios de desaparición activa de personas. El pasaje importante es que los derechos son universales en el sentido que son inviolables por hecho que pertenecen a cada individuo. El universal es una categoría de valor que sale desde abajo, son todos que constituyen el universal. La globalización cae desde arriba. La globalización es algo de central que se impone, la crisis. La burbuja de los bancos, todo eso. Es algo que es globalizador por el hecho que tiene centros controlados que se aplican a todos. Este pasaje es impresionante por el hecho que la globalización, todos hablan ahora de derechos globales o la realidad globales. El concepto de universal ha desaparecido. Ese universal no parece tan claro. Ese universal son estas viejas categorías de ética, de otras cosas. Los derechos en ese momento se han transformado un poco en una categoría como la cláusula de Doha de la World Trade Organization. Se aplica el derecho a las personas con excepciones solamente cuando hay la posibilidad no de decir que hay un problema de salud pública, sino de documentar y defender que hay un peligro de salud pública y hay un proceso para no ser condenado. El India, que ha tomado una decisión para violar las patentes de medicamentos en nombre de una salud pública, lo ha hecho con un proceso, un debate, pero como una excepción, y menciona todo. Mira la India que ha hecho.
así como en los delitos ambientales, cuando han condenado ahora también en Italia a los responsables de delitos ambientales, han dicho, mira, es un milagro. Un tribunal ha condenado a alguien que había provocado la muerte de 2.800 personas, pero no matándolos, sino a lo largo de los años sin cuidar toda la parte del desastre con el amianto, que era conocido desde 60 años como algo que mataba a la gente. Y eso es algo que el derecho como excepción es algo importante. Para psiquiatría, para los enfermos es importante quién son los candidatos al derecho a la salud. La rehabilitación psiquiátrica, ¿es un derecho o no? ¿Quién paga? El tiempo para rehabilitar o el trabajo para rehabilitar es una variable obligatoria, por eso que coincide exactamente a lo que puede ser un trombolítico para el infarto, o el trombolítico es un bien de mercado, es obligatorio, se puede comprar, la rehabilitación no se puede imponer. Yo no sé en España, en Italia está bien claro, no solamente en los enfermos mentales, en todos. Los pacientes con un accidente cerebrovascular tienen el derecho a 15 días de rehabilitación, es decir, lo toman por el pelo, es decir, que de dar 15 días de rehabilitación de afasia a un paciente que ha perdido su palabra y después él tiene que buscar a alguien que él tiene que pagar para hacer no se sabe qué, por eso que no se sabe cuál es la rehabilitación, y uno puede multiplicar, si uno hace en psiquiatría un mapa de cuáles son las prácticas obligatorias por eficacia y después cuál es el riesgo que un sistema de salud ya a riesgo reconozco menos, y sobre todo por el hecho que ahora las personas, aún de los profesionales y de los operadores, no son variables obligatorias sino facultativas. El tiempo de las personas que se necesitan es una carga, no es un cuidado. Y en psiquiatría el tiempo es el cuidado. Y un tiempo que no sea solamente un tiempo de horas, sea un tiempo de cultura. Todo lo que nosotros hablamos de los equipos, los grupos, no se trata de medir cuántas horas. Se trata de saber si hay un proyecto de tiempo que permita a la gente de crecer culturalmente para crear condiciones en ese sentido. Y en ese sentido, evidentemente, el hecho de introducir el concepto que la desigualdad es una norma, aunque sea con efectos colaterales. No sé si ustedes han visto la entrevista de la presidenta del Fondo Monetario Internacional, Lagarde, que es una persona que tiene la ventaja de decir la cosa clara, que ha dicho recién, mira, he visto las estadísticas recientes. Yo no soy comunista, ha dicho directamente para evitar quizás acusaciones. Yo no soy comunista, pero estas desigualdades son excesivas. Lo ha declarado y no ha modificado nada, pero ha dicho que efectivamente las desigualdades han crecido de una manera excesiva. Quién sabe, alguien podría descubrir que esto es un exceso y pensar que sea un comunista. No, es decir, las desigualdades son excesivas y crecen. Dentro de estas desigualdades, ¿cuál es el rol que asumen las enfermedades mentales, por ejemplo, en términos de diferencia de presupuestos dentro de los sistemas de salud? ¿Cuánto es el costo sustentable de un enfermo mental grave? Y de uno que se declara leve por el hecho que no tiene un diagnóstico como de esquizofrenia psicótica y otro, y pero que tiene un problema de una familia que está toda al margen del riesgo y que no tiene ni en el DSM-5 un diagnóstico grave. ¿Hay o no hay un tiempo, no solamente para la administración, sino por los profesionales que de vez en cuando están obligados a confrontarse solamente con datos de administración? Cierto, en Italia, si un médico envía, de los que hemos visto, al psiquiatra un paciente deprimido que tenga 22, 23, si tiene el tiempo y la gana de darle un Hamilton Depression Scale o de darle un otro diagnóstico del DSM-4,
y le dice que frente a eso es una depresión de las que son depresiones. Se envía al psiquiatra, el psiquiatra dice, no, no lo reconozco. El médico dice, ¿y yo qué hago? El paciente dice, necesito un psiquiatra. Y el médico dice, sí, le he enviado, me lo reenvía. ¿Quién es competente? Y el tipo se deprime un poco más, evidentemente. De manera que todo eso es lo que está pasando en la vida diaria de los servicios, que dentro de este problema de la desigualdad ven la enfermedad mental como una desigualdad que por el hecho de representar un conocimiento científico distinto y cultural distinto, entra aún más, como siempre, los más desfavorecidos, sabemos bien, en todas las crisis, empeoran su situación. Antes se ponía la pregunta, ¿y el rol de los profesionales cuál es en ese sentido? Lo vamos a decir en la tercera parte, pero voy a rápidamente para mantener mi tiempo. Se podría decidir esto tantas cosas. Esto ocurre, esto de los errores que se corrigen confirmándose. Cada vez que uno descubre un error, en este sentido de la crisis, lo confirma para no reconocer que se trata de modificar. La crisis no prevé de hecho, modificaciones. Se haría como de reconocer que los que mandan no son más los que mandan. Los que mandan, por definición, pueden producir ajustes y eso le aumenta el poder. Por el hecho que le da la idea, mira, son tan sabios que han descubierto que han fallado y hacemos ajustes. Por eso que nadie sabe cuál es la causa oficial, los ajustes, dices, puede ser que sea la única cosa que se puede hacer. De manera que el poder aumenta y los responsables salen más impunes. Ese es un proceso general en toda la parte de los escenarios internacionales. Y esos son solamente algunos de los escenarios donde evidentemente es un entrenamiento al olvido de las personas. Nadie sabe, se dice, cuánto van a ser los muertos de Siria. Desde 40 años nadie sabe cuántos son los muertos evitables de los palestinos. La gran tesis de la comunidad internacional es de imaginar, de poder convencer al final los palestinos por el seguimiento de las generaciones, de crear lo que en el último tribunal Russell sobre la Palestina se ha discutido y se dice que hay una versión del genocidio que se llama el genocidio, que se llama el sociocidio, que es algo que no es sino la expresión máxima, que se larga en el tiempo del genocidio. No se trata de matar todos los individuos, se trata de sacar la cultura de esta sociedad que puede garantizar el nacimiento de individuos en una sociedad que reproduzca la misma cultura. Es un poco lo que está haciendo con el pueblo saharaui. Yo me acuerdo cuando en el 79 hacemos el programa y siguen siendo en el mismo sentido, ustedes de España lo saben bien. Es decir que, de España, disculpe, Cataluña son un poco separados en ese sentido, no están tan responsables de la España, del saharaui. Pero es decir que eso es un proceso que toca un poco toda la parte de la que llaman ahora, está en la Carta Europea de la Dignidad de la Vida. Han puesto eso como indicador de respeto máximo de los derechos humanos. De hecho, se ha transformado en una palabra que es muy sugerente y pero es algo que se puede, como se cuantifica la dignidad. Ni los cuestionarios de satisfacción de los pacientes pueden ver si hay una definición de dignidad. Por eso que evidentemente la vida digna es algo que se vive, que se ve y no se puede traducir en un cuestionario o en una escala de satisfacción. ¿Por qué el paradigma de la psiquiatría? Ahora yo pienso que es importante, retomando un poco la historia de la psiquiatría y mi historia también de Italia. La primera indicación me parece que sea interesante para todos los jóvenes, no se acuerdan,
Pero decir interesante, frente también a la presentación que has hecho antes, la llave de lectura de la primera reforma psiquiátrica ha sido simbólica de Basaglia, no ha sido nada que tenía que ver con psiquiatría al final. Ha sido el hecho de declarar sencillamente que los enfermos mentales eran seres humanos y ciudadanos. Se trataba sencillamente de liberarlo de una institución que se había traducido en su diagnóstico. El hecho de encerrarlo en un lugar es un poco como la cárcel, hace el diagnóstico más pesado para estas personas. Son las peligrosas, los distintos, los otros, los que no tienen futuro. Una vez que uno cancela la institución, se descubre que efectivamente esta gente puede tener otra vida, tener historias, que la historia de esta persona no son las historias de las instituciones. Esto es al final la reforma psiquiátrica. El problema es que inmediatamente después se produce un libro que ha sido un estudio, decir, mira, ahora que todos pensaban, hemos acabado con la guerra, el problema son los crímenes de paz, cuando las personas que viven como ciudadanos son considerados enemigos. El 78 era el año en el cual Argentina vencía el Campeonato Mundial de Fútbol, y pero donde al máximo se hacían desaparecer las personas. Por eso que todos los desaparecidos argentinos eran enemigos de la patria. Una vez que en una sociedad se pueden identificar enemigos económicos, otros, evidentemente se desencadena una guerra y la psiquiatría en este sentido es una de estas protagonistas. A nivel tranquilo, la depresión ha sido una de estas herramientas. En el 96 la Global Burden of Disease descubre que de repente nunca nadie había pensado que la depresión era la tercera causa del Global Burden of Disease. Todo dice, mira, de manera que yo me acuerdo cuando uno decía, en una reunión de así, uno podría decir, estamos obligados a, dentro de esta parte, a tener por lo menos, si aquí hay 300 personas, de alzar las manos los 100 deprimidos. Por eso que si no hay un deprimido sobre cada 3 personas, somos fuera de las estimaciones epidemiológicas. Eso es tan grande que cuando después se han introducido, estaban llegando al mercado los nuevos antidepresivos, que nadie ha nunca documentado que era mejor de los otros, con la excepción quizás en algunos subgrupos, todos estaban listos a decir, finalmente la industria propone algo que es un problema de emergencia de salud pública. La psiquiatría repite la historia que había mencionado antes, y por eso que no quiero comentar todo, pero si usted ve la historia de los antidepresivos, es exactamente como la historia de las estimaciones de las soluciones de la crisis de la shock economy. Todas las metaanálisis, todas estas han documentado que los antidepresivos nuevos, que costan más caro todo eso, no tienen nada de diferente en términos de tratar la depresión grave con los otros. Y pero el mercado se ha transformado completamente. Si uno después ve los antidepresivos y los antipsicóticos, más o menos atípicos, yo digo siempre, es interesante este término, tan acientíficos como atípicos, ¿no? Es decir, para decir cuál es la novedad de un grupo innovador de antipsicóticos, lo llaman atípicos. ¿Atípicos respecto a qué? A los típicos que hacían qué. Producen otros efectos indirectos. Para darle idea que es el mismo criterio de mezcla de finta o falsa cientificidad, cuantificación, todas estas metaanálisis documentan que no hay diferencia con placebo y que la eficacia es muy baja. Exactamente como dicen los datos de la crisis, nada ocurre en el cambio de la prescripción.
en los médicos que hemos visto, con los 2.000 pacientes que hemos seguido durante un año de antidepresivos, los médicos eran 320 variados en toda Italia, al final eran muy buenos, se han acostumbrado a distinguir depressive disorders, depresión grave y leve. Al final, todos le prescribían antidepresivos. Al final del año, si había una redistribución casual, algunos que andaban bien, otros que andaban menos bien, todos recibían antidepresivos. Se habían cambiado un poco, decía. Por eso que al final, frente a un diagnóstico, uno produce una respuesta automática. Frente al diagnóstico de crisis, si no hay un programa que ocurre, es interesante ver este libro de Whitaker de Estados Unidos, que es un periodista del New York Times, que pienso le han dado el premio del periodismo más importante, no sé, Pulitzer, algo de así, en 2011, que ha hecho la historia de la relación entre nuevos medicamentos, gastos de medicamento, enfermedades en Estados Unidos, para documentar que la enfermedad mental ha crecido proporcionalmente al crecimiento del empleo de medicamentos antidepresivos. Ahora Estados Unidos están amenazados por los catalanes en el consumo de medicamentos, y pero sería interesante ver también por todo lo que es también la parte de los medicamentos. Es interesante ver ahora el Lancet recién, hay artículos editoriales muy preocupados, dice, parece que hay admisiones hospitalarias compulsivas, en Italia no sé cómo lo llaman aquí, tratamientos obligatorios, se multiplican. ¿Qué significa? Que se aplica a psiquiatría, o psiquiatría aplica, non está. Instintivamente la psiquiatría se pone del lado que más le conviene desde el punto de vista profesional, adopta un modelo de seguridad, así como uno hace. Obama que dice no es posible acabar con Guantánamo, es evidentemente una mentira grande, como es evidente que no se puede ir en contra de un modelo de seguridad que pretende de imponerse en todo el mundo y después hacer algo de más fácil en su casa. El concepto de seguridad es el concepto de terrorismo, el hecho de aceptar, por ejemplo, de no solamente admitir de una manera que se ha documentado también que no sirve para nada, no hay diferencia en éxito del artículo que han publicado recién en el British Medical Journal, es decir, es una violación de un derecho humano fundamental, punto, uno podría decir. Es una violación grave, difícilmente punible de los profesionales, o es una documentación de un delito grave de alianza entre profesionales y autoridades públicas, que se ponen de acuerdo, eso es un debate también entre los jueces en Italia, que se ponen de acuerdo al final para aceptar que frente a la caída de número de personas que trabajan en los servicios de urgencia de psiquiatría, aceptan el concepto que frente a la falta de personal, de personas que pueden cuidar, es legítimo por legítima defensa vincular a un paciente. ¿Hasta cuándo? ¿A qué condiciones? ¿Con qué diferencias? Es un problema que se ve, es una visibilidad, es un programa de impunidad. El otro, termina en eso, del paradigma de la psiquiatría. Si usted ve un otro artículo o en el PLOS de abril, descubren todo que con palabras grandes, el gran challenge, el gran desafío de la mental health, deviene el global mental health. Sí. Al final hemos transformado mental health en un global problem. Estamos listos. Y de hecho, es interesante por eso que las palabras, yo nunca las había visto, es una cosa que, bueno, interesante, que dice que ahora estas global mental health no se llaman mal mental health. Son, son MNS, Mental Neurological Substance Use, un paquete
para dar la idea que si uno los pone las tres y le hace el costo, se transforman en el 25% del Global Burden of Disease. Dice, importantísimo, que después en todo eso uno puede poner esclerosis múltiple, con todos estos medicamentos que costan un montón de plata y no hacen mucho. Y otros que pueden poner, y si dentro le ponemos también los medicamentos anti-Alzheimer, que no hacen nada, y pero costan, el global burden sube. Y después le pone toda la parte del gabapentin. Es decir, hay montones de eso, y el hecho de retomar el concepto que substance use es un problema de enfermedad mental, me parece algo que es la transformación del lenguaje de todo. Y en ese sentido, evidentemente que eso es muy cerca cuando dicen con varias cosas para dar la idea que se trata de integrar eso, exactamente como en la Declaración de las Naciones Unidas de los años atrás, por las enfermedades, aquí que se llaman Non-Transmissible Chronic Disease, en la categoría. Y es interesante que Naciones Unidas, para darle una cara de credibilidad, se asume la responsabilidad de las enfermedades. ¿Ustedes se acuerdan del Banco Mundial, el Global Burden of Disease? Interesante. Naciones Unidas no es más competente en derechos humanos, o universales, o de los pueblos, de la guerra. Se transforma por imagen pública, en la que se cuida, uno podría decir evidentemente, del mercado, de todas las enfermedades crónicas, que son las que más importantes son desde el punto de vista económico, evidentemente. Y que si uno amplía la definición, son todas. Es un poco como de repetir el 99 frente al 1% de Occupy Wall Street. Si hay el 1% que tiene todo el poder para declarar las enfermedades, todos deben ser enfermos, no por el hecho que se trata de ser enfermo, para ser todos potenciales consumidores progresivos. Si usted ve las proyecciones que se hacen para el mercado de China e India para el tratamiento de enfermedades crónicas, es algo que evidentemente da la idea de las transformaciones. Y es interesante que se ve que en el ejercicio que nos había mencionado antes de la creación de enfermedades, que una enfermedad que por lo menos a mi tiempo he seguido, era una enfermedad que importante, pero no epidémica, el bipolar disorders, que quieren integración, que se han transformado ahora en una epidemia muy preocupante y que evidentemente pertenece a los dos lados, y es interesante que no hay un tratamiento. Y por eso dicen que para los bipolar disorders todos los tratamientos pueden ser utilizados. Por el hecho que uno empieza uno, el otro y todo eso. En ese sentido, evidentemente, la telenovela del DSM-5 se comprende más. Termino, si me da 3 minutos más para dar la idea ahora, la tercera parte, que quizá era la más importante, pero tenemos el tiempo para discutirlos. Pienso que uno de los primeros desafíos de los servicios de los que trabajan en salud mental, eso es por lo menos mi idea, no para decir que hay algo de tan nuevo, pero es cierto que sería muy importante de aumentar la capacidad epidemiológica de todos los servicios de salud mental. La epidemiología de la salud mental se hace según criterios que son muy distantes de lo que es la práctica de los servicios de salud mental. La epidemiología que se publica es una epidemiología de los psiquiatras académicos. Si uno ve el tamaño, la epidemiología en sentido grande, también de ensayos clínicos, el tamaño de los estudios que se hacen en psiquiatría frente a todo este ataque del Global Burden of Disease, es una epidemiología de los ensayos clínicos que parecen pertenecer a una época prehistórica con respecto a la producción de evidencia. Pocas centenares de pacientes, pienso que cuando hemos visto el estudio más grande
de ensayos clínicos en psiquiatría para documentar los antidepresivos no anda por encima de 800 personas, seguido por menos de un año, frente a un tratamiento crónico, que significa que anda, y todo medido solamente con la misma escala. Y el problema es que si uno se acostumbra, nosotros hemos visto con los servicios, hemos hecho un estudio con 67 servicios psiquiátricos en Italia, en su práctica sin hacer nada de distinto de la práctica, sencillamente diciendo de hacer el registro de una buena práctica clínica, de sus prácticas diagnósticas. ¿Cómo se define? ¿Y existe un paciente bipolar en los servicios psiquiátricos? No hay datos, ¿eh? Usted puede publicar estos datos de una manera original. Evidentemente, si uno no introduce la asistencia real, usted no puede ni documentar la falta de asistencia. Usted se transforma en los aliados de la crisis de la psiquiatría. Por hecho que documenta, describe lo que está pasando según los términos que quieren a nivel oficial. Lo que ocurre a las historias de los pacientes desaparece. Los pacientes no son diagnósticos, los pacientes son para redescubrir las personas, para hacerla reaparecer, que tienen una historia, y eso es importante, de manera que las redes deben ser la realidad normal. Cada servicio es una realidad muy parcial, sesgada por tantas razones. La variabilidad de las prácticas, por definición en psiquiatría, son más grandes que la variabilidad de no importa cuál práctica en oncología, en cardiología. Por definición, por hecho que no hay evidencias. ¿Cuál es la evidencia que sirve tratar con antipsicóticos de uno o de un otro tipo? ¿Y cuál es el grado de combinación de antipsicóticos con otras intervenciones de respaldo? ¿Cuál es el contenido de la cognitive therapy o de la psicoterapia asistencial de corto plazo, de equipo, de todas las cosas que se hacen de toda la manera y que desaparecen en la asistencia? De manera que cuando uno después le propone, cada uno se desarrolla. Y la parte importante es que las redes sean efectivamente la unidad de asistencia, que no es una unidad que de vez en cuando hace investigación. Las redes de asistencia son las testigos y por eso las investigadoras que permiten efectivamente de poner en evidencia la variabilidad de las causas, de las determinantes y de las historias, y que evidentemente pueden también discutir si hay o no hay la evitabilidad de los éxitos. Los datos descriptivos no se preocupan de saber cómo termina la historia de pacientes. Si uno ve cuántos son los pacientes que andan bien o mal, uno debería, si no quiere sencillamente describir, han muerto tantos o están sin autonomía de vida tantos. Si uno se pone la pregunta, si uno imagina que eso sea un derecho, ¿cuál de esta no autonomía era evitable? Y eso cambia completamente, diviene un programa, un proyecto, un compromiso. Se hablaba antes de un compromiso. El compromiso es eso. Si no hay este compromiso, si los servicios documentan lo que hacen y no lo que ocurre a los pacientes, son como los economistas que documentan cuántos son los gastos y cancelan a las personas. Cuando con los servicios le pedimos de saber cuántas son las personas que no son autónomas después de su vida, aunque sean de los primeros casos que han visto, de los servicios que tenemos, casi nadie dice, mira, tenemos que hacer un trabajo para ir un poco a ver un poco eso. Sería un poco como si a un cardiólogo le dice, ¿cuántos son los muertos de la unidad coronaria? Que dice, no sé. Si un cardiólogo dice así, lo sacan, es decir, que la unidad tiene que saber cuántos son vivos muertos. Los vivos muertos en psiquiatría, ¿a qué equivalen? El hecho de un paciente de 28 años que no es autónomo en la vida por psicosis es más o menos importante de un muerto de 80 años, no para hacer jerarquía, para pensar al pensamiento, al lenguaje, de un enfermo de 85 años que tiene arfelio de insuficiencia cardíaca.
nosotros tenemos que entrar en un debate, en un diálogo que efectivamente no pone el enfoque sobre el diagnóstico, que es el gran desafío del DSM-5, que es la gran victoria que aún los psiquiatras no aceptan, pero no por razones más ideológicas, no por el hecho que al final el diagnóstico, el hecho de poner el diagnóstico es exactamente como cuando un juez dice hay un culpable, pero mientras tanto el culpable ha muerto. Las víctimas son vivas, y pero las víctimas, yo no tengo nada que hacer con las víctimas. Aquí es el problema, los éxitos, lo que pasa a los pacientes es la responsabilidad del psiquiatra, no hacer el diagnóstico, aún por el hecho que técnicamente, y usted lo sabe mejor que yo, el éxito es de hecho la única o una de las principales confirmaciones del diagnóstico, o por lo menos una de las maneras para acostumbrarse a distinguir los diagnósticos. Y en ese sentido es interesante ver que todos hablan de redes sociales o de la rehabilitación. Si uno le llama cuáles son las redes sociales, hemos hecho recién terminado un ensayo clínico randomizado con los servicios, hemos dicho, bueno, usted puede definir cuál es una red social para aplicarle. Todos dicen, somos siempre muy democráticos, los servicios que responden al hecho, trabajamos sobre redes sociales, digo yo, y son todos evidentemente bien, llenos de buena voluntad. Bueno, ¿qué es una red social? Entonces empiezan a decir, uno hace y no se sabe. Por eso que uno dice, le do un poco de trabajo, le envío, le hago poco. Al final, en serio, el ensayo dijo, randomizamos a la intención de crear redes sociales, que ustedes se comprometen a poner en su cabeza que para estos pacientes crónicos, importantes, graves, no que eran, es importante de toda manera, en nombre de su dignidad de vida. Pacientes crónicos, graves, psicóticos, el hecho de imaginar de regresar, pero evidentemente hay medidas. Bueno, han aceptado al final, hemos randomizado más de 300 pacientes y hemos seguido a estos pacientes durante un año. Era suficiente una intención durante 3 meses para hacer todo lo que era posible para inventar redes sociales. Los psiquiatras eran un poco reticentes, era más interesante toda la parte de las enfermeras, varios grupos, pero el problema era importante que era la intención del equipo, para dar la idea que no es una intervención técnica de uno o más que el otro, que la simpatía es algo importante, pero es hacerse cargo. Y sale que al final sale mejor la intención de la red social. Frente al criterio general de cuánto han cumplido, hemos enviado el artículo, sería interesante publicar de mi lado, no apenas aceptan, los comentarios de los referís, que dice, ¿cómo ustedes han medido la compliance? Digo, la compliance, dice. La compliance de una red social es un concepto que sería interesante en sí mismo, de redes sociales, sobre todo cuando uno no puede definir red social, que era el otro que decía el otro referí, pero si no hay una predefinición de red social, y uno dice, mira, no se define la red social por definición. Pero por el hecho que cada uno necesita una red social que es distinta si uno respeta la especificidad del individuo. De manera que evidentemente hay razones para trabajar en ese sentido, y el último, disculpe, y es importante que nosotros nos acostumbramos a trabajar en el sentido de hablar de una manera que sea efectivamente una mezcla, no tanto como decía del bipolar disorders, el mix de integración especialista médico con el mismo lenguaje, el mix de hablar de estas personas como enfermas, por eso no se trata de cancelar la enfermedad al revés, de tomarla en serio como algo que nos compromete en una definición que es un proceso y que no es nunca algo que se termina, sino efectivamente nosotros creamos enfermos de diagnósticos. Es decir, que creamos varias cosas que después se hace registro, la gente puede hacer la epidemiología cuando son los nuevos pacientes, cuando se averiguan, el experto de la revista o referí dice que algunos no son exactamente, se trataría de validarlo,
sin preocuparse si en el mismo tiempo el paciente se ha suicidado. Nos ha ocurrido recién, y después uno hace el diagnóstico o el porcentaje del suicidio. A un servicio le hemos dicho, ¿qué ha pasado a este paciente? Bueno, no ha regresado y por eso no sabemos. Sí, es uno de los problemas de los pacientes que no regresan, evidentemente. Y que uno trata de buscarla, pero no tenemos la persona, el tiempo. Puede ser, pero así vivimos. Es algo que es importante en una crisis, por eso que es importante que somos conscientes de trabajar en un sector que es uno de los sectores también de la desigualdad, y ese tema que es el título también de un libro muy bueno de un jurista y también no solamente jurista sino respetuoso de los derechos humanos como Stefano Rodotà ha escrito recién, y es interesante de saber que ha tenido este libro 5 ediciones en 2 meses, un libro que es un libro de derecho, leído por la gente, por eso que hablaba de estos derechos, de los bienes comunes, de los derechos de la sociedad. Es decir, que el derecho de tener derecho se restablece como un principio de la sociedad, sino evidentemente la psiquiatría, y la psiquiatría participa a esta restitución, sino la psiquiatría se queda en una posición de marginalidad que está a riesgo de ser creciente, no de disminuir. Disculpe el largo de la charla.